Hola, mi nombre es Astrid Carmona y soy aspirante a la licenciatura de Nutrición Aplicada. En esta ocasión les voy a explicar cómo realicé yo mi investigación para mi reporte final del curso propedéutico. Y bueno, les explico que mi investigación fue una investigación documental y de campo y mi tema fue hábitos alimentarios en estudiantes universitarios y su relación con el índice de masa corporal. Bueno, sabemos que hoy en día nuestro país cuenta con muchos problemas de salud relacionados con la alimentación. No es nada nuevo para nosotros que en México han ido creciendo este tipo de problemas, ¿no? Relacionados con lo que comemos. Entonces, bueno, enfermedades como obesidad, nutrición, anorexia, bulimia, diabetes e hipertensión son enfermedades que se relacionan con lo alimentario. Ante este panorama surge en mí la inquietud o el deseo de querer investigar cómo se alimenta un grupo determinado de personas, en este caso estudiantes universitarios, y cuál es la relación que hay entre esa alimentación, esa forma de alimentarse y el índice de masa corporal, que nos da un parámetro de cómo está la salud de las personas. Entonces, bueno, los estudiantes universitarios son un grupo poblacional específico. Yo delimité mi tema de la siguiente manera, ¿no? Mi principal cuestionamiento o mi pregunta de investigación es ¿cuál es la relación que existe entre los hábitos alimentarios de los estudiantes universitarios pertenecientes a la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México y cuál es su relación con el índice de masa corporal? La metodología que yo ocupé fue principalmente una investigación de carácter exploratorio porque, bueno, por el tiempo que tenía para realizar la investigación, no fue tan a profundidad como me hubiera gustado o como una investigación de este tipo debería de ser. Entonces, bueno, esto es un poquito un ejercicio de reflexión que nos sirve para el curso propedéutico, pero siempre dejando en claro que para realizar una investigación de carácter científico mucho más preciso, hay que pasar más tiempo investigando, ¿no? Una investigación documental concisa, con un marco teórico muy conciso, un trabajo de campo mucho más estructurado, más largo quizás, con pruebas un poco más largas de lo que en esta ocasión pude hacer. Y bueno, un análisis de resultados y llegar a conclusiones que arrojen, que den una idea de lo que quisimos investigar, ¿no? O que arrojen resultados más concisos. Entonces, bueno, en esta ocasión fue de carácter exploratorio para ver, ¿no? Cómo estaba la alimentación a grandes rasgos de los universitarios. Dentro de mi investigación incluí trabajo documental con revisión de fuentes de libros, de artículos que sustentaron y que ayudaron a que yo creara mis instrumentos para mi investigación de campo, ¿no? O práctica. Entonces, una parte fue la documental, donde hice una investigación de fuentes, y la otra investigación de campo, en la que hice recorridos de área, una observación del contexto alimentario general de los universitarios y una aplicación de encuesta. Mi objetivo principal en esta investigación fue investigar cuáles son los hábitos alimentarios de los universitarios y si hay una relación entre estos hábitos y el índice de masa corporal al momento de hacer el estudio. Los objetivos específicos: en primer lugar, identificar los hábitos alimentarios de los universitarios mediante la aplicación de una encuesta, obtener el índice de masa corporal de cada individuo encuestado y establecer si existe una relación entre estos hábitos y el índice de masa corporal. Bueno, los resultados. En primer lugar, el resultado de mi investigación documental fue a grandes rasgos que la alimentación actual en México es el resultado de un proceso histórico, ¿no?
nuestra alimentación no ha sido siempre la misma. Entonces, cuando hablamos de la forma en la que una persona come, actualmente, bueno, tenemos que tomar en cuenta que siempre hay algo atrás de ello, ¿no? Un proceso histórico. Entonces, a lo largo del tiempo en México se ha transformado la forma en que comemos. No es lo mismo la alimentación prehispánica que en la colonia, que después del Tratado de Libre Comercio y en la actualidad, ¿no? Entonces, nuestros hábitos y los alimentos que consumimos son el resultado de eso, de un proceso y de una transformación que tienen que ver con cuestiones históricas, ¿no? Con ciertos hechos que han influenciado nuestra alimentación, la inclusión de nuevos alimentos, de nuevas técnicas de preparación, de los ritmos y tiempos de trabajo, de la vida cotidiana, bueno, influyen en la forma que nosotros comemos. Bueno, por otro lado, mi investigación de campo en el lugar, tenemos que el paisaje alimentario de la Facultad de Antropología se caracteriza por tener varios establecimientos alrededor, ¿no? Entonces, encontré que había una cafetería, un puesto de antojitos, tortería, tienda de abarrotes, camión de hamburguesas y hot dogs, carritos de tamales, puestos de papas fritas, al exterior de la facultad, y en el interior una cafetería que ofrece su servicio de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se encuestaron a 25 estudiantes del turno matutino. ¿Por qué a 25 estudiantes? Bueno, hice una muestra proporcional del 10%. El total de alumnos en el turno matutino es de 250. Entonces, bueno, 25 estudiantes correspondían al 10% de mi unidad, de mi muestra, ¿no? Mi muestra proporcional. Las preguntas realizadas a los estudiantes se basaron en conocer tiempos, horarios y presupuestos de alimentación dentro del horario escolar. Además, se agregó un cuestionario de consumo alimentario. Y por último, se presentó a los estudiantes sobre el peso y la talla con el fin de obtener el índice de masa corporal y contrastarlo con los hábitos, ¿no? Tenemos que los resultados del tratamiento de las encuestas, del tratamiento estadístico de las encuestas, tenemos que el tiempo con el que disponen los estudiantes es de entre 30 a 60 minutos. Por otro lado, el momento en el que se consumen estos alimentos es entre clases. El recurso económico al día destinado para la compra de alimentos de la mayoría de los estudiantes es de entre 20 y 50 pesos. El lugar de obtención de los alimentos en un 56%, o sea, un poquito más de la mitad, es en la cafetería escolar. En segundo lugar, la casa, llevar alimentos a la escuela del hogar. Y por último, para mi sorpresa, el puesto callejero. Yo pensé que el puesto callejero iba a ser lo primordial o la principal fuente de obtención de alimentos, y bueno, vimos que no, que el principal es la cafetería escolar. Por otro lado, el alimento que más se consume, en primer lugar, son las tortas. Después, en segundo lugar, tenemos la fruta, los chilaquiles, las ensaladas y en tercer lugar los sándwiches. También se mencionaron alimentos como tamales, tacos, botanas y refrescos. Los alimentos de mayor consumo por día, con base en el cuestionario de frecuencia de consumo alimentario, fueron principalmente las proteínas de origen animal, como el pollo o el pavo, el huevo en segundo lugar, de mayor consumo por los estudiantes. Y bueno, en tercer lugar en tercer lugar tenemos el pan, las papas al horno fritas o hervidas, el arroz. Y para mi sorpresa, también hubo bastantes estudiantes que dijeron que consumían de 1 a 6 veces durante el día frutas cítricas como naranja o mandarina, otras frutas como manzana, pera o durazno, y ensaladas. Por último, el índice de masa corporal de los estudiantes fue en un 60% normal, en un 32% con sobrepeso y en un 8% con bajo peso. Como conclusión,
tenemos que los datos expresados antes dan cuenta de una situación en la que la alimentación muchas veces no es la prioridad. La premura del tiempo que se tiene para comer, el momento en el que se hace y el presupuesto destinado hacen que las elecciones alimentarias se adapten también al estilo y ritmo de vida de los estudiantes. Es decir, que el estudiante adapta su alimentación al tiempo que tiene, al recurso económico y a las opciones alimentarias cercanas a él. Por otro lado, bueno, tenemos, como ya lo mencioné, los alimentos de origen animal como la carne, el pollo, los huevos y algunos embutidos son altamente consumidos por los estudiantes. En gran medida también la dieta se basa en carbohidratos simples como son las papas fritas, el pan y las pastas. Y bueno, también hubo sorprendentemente quienes afirmaban que consumían frutas y ensaladas. Entonces, bueno, con estos resultados yo lo que hice fue un poco irme de un contexto general en el que investigué cómo era la alimentación en México, cómo ha ido cambiando, qué problemas de alimentación tenemos actualmente, que es de lo general en nuestro país, a un punto particular, en este caso universitarios del Estado de México, en el que observamos que la alimentación y los hábitos alimentarios de los estudiantes se construyen a partir de muchos factores, que son el tiempo con el que se cuenta para comer, el recurso económico que se tiene, lo que tengo a mi disposición o a mi alcance, las opciones de alimentación cercanas y bueno, por otro lado, las preferencias personales y los gustos sobre alimentos. Y bueno, a grandes rasgos, esta es mi investigación y bueno, este fue mi trabajo para mi curso propedéutico. Gracias y hasta luego.